que ya lo vemos que está conectado. Esperemos a que prenda su camarita y su micrófono para poder conversar. Ahí ya está, lo vemos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Entretiempo. Muy buenas tardes a usted, señor Rómulo, y a toda su audiencia. Muy buenas tardes a todos. Claro, claro. Doctor, primero, para empezar, ¿qué tan importante es la nutrición en general para las personas que practican el deporte? O sea, no todavía enfocándonos en los pequeños, pero sí en los deportistas en general, dígase niños, adultos, jóvenes, senior, master. ¿Qué tan importante? Porque se cree que cuando ya uno deja de hacer deporte competitivo, pero sigue haciendo deporte ya recreativo en campeonatos, valga la redundancia, recreativos, como que descuida un poco la alimentación. Es por eso que de repente cuando uno va a ver un certamen deportivo de adultos mayores, encontramos gorditos, todas esas. Pero ¿qué tan importante es la nutrición en general? En realidad, la nutrición como tal es muy importante para todo tipo de actividad física y deportiva, sin importar la edad en ese sentido. Es tanto así que se considera como parte del entrenamiento invisible. O sea, normalmente nos enfocamos mucho en el entrenamiento que se ve en la práctica como tal del deporte, de la disciplina deportiva, pero hay otro tipo de entrenamiento que no se ve, y ese es justamente parte de un entrenamiento invisible, y ahí se encuentra la nutrición, la psicología y entre otras cosas, ¿no? En realidad. Entonces, como tal, es el otro momento en el cual se da el resto del apoyo al deportista para mejorar su rendimiento. Y no solo deportistas, sino cualquier persona que hace algún tipo de actividad física ya va a demandar de por sí va a tener un mayor requerimiento de energía. Entonces, por consiguiente, debería consumir una mayor cantidad de energía o cuidar su alimentación para que no exceda en el consumo de energía, ¿no? Claro, claro. Ahora bien, ya enfocándonos para lo que le hemos convocado, yo he escuchado, vamos a hablar primero acerca de lo que se dice, ¿no? Y lo que he visto. Yo he visto y he escuchado, por ejemplo, en los torneos de fútbol de menores, he visto incluso cuando antes de la pandemia se desarrollaba, que algunos padres de familia y mamás, sobre todo, a sus hijitos, antes de empezar la competencia, el partido de fútbol de niños, y entiendo que también es así en otras disciplinas deportivas, le dan una barrita de chocolate, ¿no? Ese es el chocolate triangulito o el sublime, y cuando hago el interrogante, como, pero ¿para qué? La misma madre de familia, incluso el mismo técnico, me dice, es para que tenga más energía durante la competencia. ¿Qué tan cierto es esto de la barrita de chocolate previa a una competencia? En realidad hay de todo un poco, ¿ya? Hay verdad y hay cierto grado de verdad en lo que se hace, pero también hay cierta complicación. La nutrición como tal no es solo una, ¿ya? Si se puede decir así, sino nosotros trabajamos por objetivos nutricionales. Hay un objetivo nutricional enfocado a la salud, otro de repente al mundo deportivo, otro al lado estético, y cada uno tiene un abordaje distinto. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de ello? Que a veces se cree que la nutrición es una sola y hay recomendaciones que salen desde el mundo de la salud y entran al mundo del deporte, o hay recomendaciones del mundo del deporte y que se filtran al mundo de la salud, y al final terminamos teniendo una gran cantidad de información y creemos de que todos los consejos son válidos en todas las circunstancias y valen para todas las personas. Entonces, con esta introducción yo le puedo decir, una barra de chocolate o un poco de chocolate que se le pueda dar a un niño o un deportista en particular tiene gran contenido de carbohidratos simples. Los carbohidratos simples, sí, para poder entenderlos, son energía, pero es una energía que va a llegar de una manera muy rápida, o sea, muy rápida en ese sentido, pero también de la manera que llega de una forma muy rápida, también va a disminuir, va a tener una caída muy rápida. Entonces puede generar algún tipo de sensación de cansancio, fatiga, después de que este golpe de energía se dio. Entonces, ahí, por eso le decía, ¿tiene algo de verdad? Sí, es verdad, pero también tiene otro trasfondo por ahí atrás que tenemos que considerar. Por eso es que se recomienda más que inmediatamente antes de empezar la práctica deportiva, en realidad nos centremos en la comida que ha tenido antes de ese entrenamiento, ya sea desayuno o almuerzo, para que no consuma carbohidratos simples como tal, sino se centre en carbohidratos complejos, provenientes de repente de arroz, papa, panes, de repente en ese sentido, para que la cantidad de carbohidrato y de energía no sea tan de golpe, sino se vaya dando de manera pues sostenible, para que pueda
alcanzarla en toda la práctica deportiva. Entonces, esa, por ejemplo, es una curiosidad que se da respecto a ese suceso, ¿no? Que usted me comenta. Claro, ahora, digamos si un niño, por ejemplo, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, a media mañana, va a tener una competencia, un partido de fútbol, un partido de voleibol, un partido de baloncesto, una competencia de natación de 50 metros, y hablo de un niño que, digamos, 10, 11, 9 años de edad, que entrena, que practica el deporte en sí, ¿no es cierto? Y tiene su competencia a media mañana. En ese día de la competencia, ¿a qué hora es recomendable, con cuánto tiempo es recomendable que tome su desayuno? Y en ese día de competencia, ¿qué es recomendable que ingiera en el desayuno? Ya. Sobre la primera parte de la pregunta, tenemos que considerar que el proceso de digestión como tal, va a depender mucho de lo que se va a consumir. Entonces, estamos hablando de que un proceso de digestión va a demorar entre 2 a 3 horas aproximadamente. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta ello para poder brindar justamente la comida antes de. Si va a tener un partido, una competencia, eso de las 10 de la mañana, pues debería estar tomando desayuno a las 8 de la mañana y quizás antes todavía, para que ya cuando llegue el momento de poder dedicarse o entrenar o tener el partido, ya haya terminado el proceso de digestión como tal y no le genere ningún inconveniente, ¿no? No haya malestares gástricos, molestias por ahí, sensación de pesadez y ese tipo de cosas. Entonces, tomando en cuenta ello, un promedio de 2 horas, que es el proceso de digestión promedio, como le digo, pero considerando que puede ser un poco más, un poco en ese sentido, ¿no? Dependiendo de lo que se coma. Ahora, si usted me dice qué es lo que qué consejos podría darle a la persona, al padre de familia de repente, que va a darle un desayuno antes de una competencia o del entrenamiento, no sé, un partido en particular, ¿no? Hay cosas que podemos considerar. Lo primero que podremos considerar es que en ese desayuno, pues, se eliminen los alimentos grasos. O sea, todo lo que tenga bastante cantidad de grasa, pues, sea eliminado. ¿Por qué? Porque la grasa también demora muchísimo en digerirse. Entonces, ya no estamos hablando de 2 horas, puede llegar hasta incluso 3 horas el proceso de digestión. Entonces, por eso no nos conviene de que el chico siga haciendo proceso de digestión, sino ya se dedique netamente a la práctica deportiva. Entonces, por ese lado sería eliminar los alimentos grasos. Lo siguiente sería eliminar también los lácteos en este desayuno, porque normalmente está asociado con muchos problemas de digestión. O sea, también el hecho de los nervios y la tensión y todo ello suele generar este problema. Ahora, que si normalmente no tiene inconvenientes, puede consumirlos, pero también acá viene el detalle, ¿no? También los lácteos en particular tienen un alto contenido de grasa. Entonces, la misma dinámica, necesitamos alimentos que se digieran rápidamente. Lo siguiente es la idea de que pueda comer despacio, o sea, que coma despacio porque si no, también puede generar problemas estomacales. Que no consuma nada muy frío, también ese es otro detalle, nuevamente para poder cuidar que no haya problemas digestivos. Y lo siguiente que puedo recomendarles es que consuman alimentos pues ricos en carbohidratos, ¿no? Como de repente puede ser los panes, pan de trigo, papa, no sé, cereales andinos, puede ser por ahí. Y si es que va a consumir algún tipo de carne, pues preferible la carne blanca antes que la carne roja, porque también se digiere muy rápido, ¿no? En ese sentido. Y también lo último que podría recomendarles es que dentro de esta comida que va a tener, pues que consuma aproximadamente 250 mililitros, que es casi un vaso de agua, para que pueda justamente estar hidratado y pueda llegar en óptimas condiciones. Y la dinámica es que no consuma ni muy rápido, en realidad esto, ni tampoco que esté muy frío, ¿no? Para eliminar todo posibilidad de problema digestivo. Claro, interesante lo que nos dice, porque yo soy testigo que, por ejemplo, llegan los niños al estadio. Esto me pasó, creo que en fútbol, y también un campeonato de vóley con una niña, que su partido era a las 9 de la mañana, ¿no? Llegan apresurados y la mamá, sí, de acá me lleva juega, señor, un sanguchito y una gaseosa. Eso sí, la verdad, ese es pecado mortal, ¿no? Es muy complicado porque no solo es ahí, o sea, he tenido la oportunidad también de estar presente cuando hay torneos de voleibol también en la disciplina infanto-juvenil, en ese grupo de edad, y no solo antes de, sino también después de, termina el partido y usted ve a todas las deportistas ahí con su salchipapa por todo lado, caminando ahí con sus litros y litros de rica mayonesa, sus papitas ahí fritas, en su pollito ahí, o sea, de todo, uno ve de todo en realidad, ¿no? Entonces, no solo antes de, sino también después de, es muy curioso que tengamos esto, ¿no? Entonces,
creemos de que podemos consumir de todo y no hay problema y no pasa nada, ya terminó todo, pero no, en realidad siempre hay que tener precaución con ese tipo de alimentos. Claro. Yo tengo una vecinita muy talentosa para el vóley, recién acaba de cumplir 2 años y también ya está agarrando una buena estatura, pero aquí ha comenzado a consumir rehidratantes, ¿no? Y me da cuenta de que lo consume más porque ella ve que las voleitas más grandes van con su rehidratante, ¿no? ¿A qué edad es recomendable el consumo de estas bebidas, por ejemplo? Si nos centramos en el mundo deportivo como tal, sí, la bebida rehidratante pues tiene su utilidad en el mundo deportivo. O sea, en ese sentido sí es cierto esa parte de la pregunta. Sí es muy útil en ese aspecto en los deportistas porque tienen grandes horarios, o sea, mucho tiempo de entrenamiento en doble turno a veces y es una buena manera para poder rehidratar, recuperar y todo lo demás. Pero, estamos hablando de deportes ya a nivel profesional o deportistas de alto rendimiento. No necesariamente esta recomendación puede aplicarse a todo el mundo. Es más, incluso salta no solo para las personas, los niños en ese sentido o el grupo infanto-juvenil, sino hay muchas personas que no son deportistas, pero son físicamente activas, van a los gimnasios y ya por estar 1 hora o 40 minutos en el gimnasio, uno los ve pues con su bebida deportiva, ¿no? Y nuevamente lo que le comentaba hace un momento, ¿no? Las recomendaciones a veces se cree que la nutrición es una sola y todas las recomendaciones para todo el mundo, y esto no es así. Ahora, centrándome un poquito en la pregunta, yo le puedo indicar de que no son contados, muy contados en realidad, los casos y las situaciones en las que se recomienda bebida deportiva a los menores de edad. O sea, son muy contados y muy pocas las situaciones. Usualmente lo que se recomienda es agua. O sea, el Agua. agua es suficiente para poder rehidratarse en ese sentido si estamos hablando de personas físicamente activas o que realizan deporte a nivel recreativo en ese sentido. Es más que suficiente. O sea, no habría mayor necesidad de incluir bebidas deportivas. Lo repito, son muy contados los casos y las situaciones en las que sí podría demandarse bebida deportiva, pero no es para todos en particular. Claro, claro. Doctor, yo le quiero pedir un favor, o sea, lo que lo siguiente nos va a detallar lo sea más didáctico posible para los papás, para las mamás, ¿no? Si tienen ya sus hijos que son deportistas, ¿no? Digamos menores aún, quizás 9, 10, 11, 13, 14, 15 añitos, ¿no? Ya son deportistas, entrenan 3 a la semana, los fines de semana van a la competencia, y entonces son chicos que de repente quieren ser deportistas, ¿no? ¿Cuál es la nutrición para ellos, por ejemplo? Y ahí le pido el favor que sea un poco claro, ¿no? En el sentido de decir, por ejemplo, cómo debería ser su desayuno, cómo debería ser su almuerzo y cómo debería ser su cena. Y si en el transcurso de estos alimentos tendría que haber también, no sé, después del desayuno, a media mañana fruta, el famoso lunch por la tarde. Por favor, doctor. Sobre este punto es un poco más complicado de poder responderlo porque también la nutrición es una ciencia muy individual, o sea, va a ser bastante individual en ese sentido. Las recomendaciones generales terminan siendo solamente ello, recomendaciones generales, cosas que uno puede aplicar, así tips, consejos como tal, pero la nutrición deportiva, es más, todavía en el mundo deportivo, termina siendo muy individualizada. Cada persona es distinta, cada requerimiento es distinto, porque ya de por sí cada disciplina deportiva es distinta. Claro. No va a ser las mismas recomendaciones para alguien que practica fútbol que de repente que alguien que practica natación. No es lo mismo para alguien que entrena 1 vez al día que otra persona que entrena 2 veces al día. O de repente para un gimnasta que está entrenando en dos veces al día y aproximadamente 3 a 4 horas, que a una persona que entrena atletismo y solo 1 hora al día. Entonces, por ahí ya las recomendaciones son muy individualizadas, son bastante individualizadas. Todo el trabajo que podríamos realizar desde el punto de vista nutricional también es individualizado. Pero ahora, más allá de todo ello, eso dificulta un poco responder y decirle cómo podría ser una dieta armada, ¿no? En un día determinado. Pero sí hay algunas consideraciones generales que podríamos tomar en cuenta ya de por sí que pueden ayudar bastante a mejorar todo el estado nutricional de los niños y jóvenes. Y esto lo voy a sacar pues tomando en consideración las guías de alimentación peruanas, ¿no? Que nos dicen de manera general que ya la persona en sí debería tener una dieta variada, o sea, diariamente debería consumir algo variado, diferentes productos, en realidad diferentes alimentos, que se reduzca la cantidad de consumos de alimentos procesados o ultraprocesados, o sea, todo aquello que viene
en lata, en caja, en bolsa de repente, que esté procesado, pues reducir ese consumo porque usualmente tiene mucha cantidad de carbohidratos, de azúcares, sal en ese sentido, entonces no es de todo recomendable. La recomendación del 5 al día, que sean las 3 frutas y las 2 porciones de verdura por día, esto también de forma diaria. Muchos ni siquiera llegamos a una fruta al día y nos están diciendo que mínimo 3 y 2 porciones de verdura, o sea, 5 al día. Entonces, otra recomendación que puede darse. Consumir también en ese sentido un huevo al día, no vendrían mal en este aspecto. En cuanto al consumo de carnes, podríamos dar que en la semana, en este grupo, en el grupo infanto-juvenil, pues sea de 3 veces a la semana carnes rojas, pescado que sea, la carne de pescado que sea 2 veces a la semana, y otro tipo de carnes, pues el resto, ¿no? Las 2 veces a la semana que queda. Aparte de ello, que el consumo de menestras también se dé de 2 a 3 veces por semana, o sea, también es lo que se nos sugiere como norma general, y que se reduzca el consumo de sal en ese aspecto y de bebidas azucaradas. Entonces, eso es porque justamente lo que tenemos el problema es que hay un gran consumo de calorías, un gran consumo de energía en este grupo en particular. Entonces, estas son recomendaciones que le he dado, son las que podemos aplicar en líneas generales para este grupo etario. Pero como le digo, más allá de poder armar un plan de alimentación exacto en cada uno de los momentos del día, eso se hace un poquito más complicado porque depende mucho de la persona y la actividad que realiza. Claro, estamos conversando con el doctor José Luis, perdón, José Miguel Chambi Enríquez. Él es nutricionista en el ámbito deportivo y trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de aquí en Arequipa, es decir, trabaja con los deportistas de élite, con los deportistas olímpicos. Ahí está Mariluz Andía, Luis Henry Campos, Roger Navarro, en fin. Doctor, hace poco fuimos testigos de una evaluación que usted desarrolló a los chicos de la Escuela de Fútbol de Menores Oledo Brasil. Un trabajo de antropometría, es lo que me comenzó a explicar el profesor Renato Vasconcelo, director técnico de Oledo Brasil. ¿Qué es un trabajo de antropometría en los chicos? ¿En qué consiste y esto para qué sirve? Sí, o sea, yo como nutricionista, o sea, como José Miguel, yo tengo la marca José Chambi Nutrición Deportiva, o sea, es a raíz de una conversación, de conversaciones y coordinaciones que tuvimos con el profesor Renato, llegamos justamente a poder realizar un convenio para poder realizar evaluaciones antropométricas con la escuela de fútbol. La antropometría, como su nombre lo dice, viene de 2 palabras, una que es antropo y la otra que es metría, que es hombre y mediciones. Entonces, la manera más sencilla de poder entenderlo es la antropometría se encarga de tomar medidas corporales. Entonces, nosotros quizás esto nos suene raro, pero cuando ya ponemos ejemplos va a ser un poco más sencillo. Existen 2 medidas en realidad que son muy conocidas por todos los padres, por todas las personas, que son el peso y la talla. El peso y la talla son 2 medidas y son 2 medidas del cuerpo. Estas son medidas antropométricas y sirven para poder dar algunos indicadores, usualmente en el mundo de la salud. Pero aparte del peso y la talla, existen alrededor de 40 medidas más que pueden evaluarse. Entonces, el peso y la talla son las conocidas, pero existen 40 más. Entonces, todas estas medidas sirven justamente para poder realizar un trabajo mucho más personalizado, preciso y profundo con los deportistas. Entonces, también no es que todas las medidas se utilicen para todo el mundo. Nuevamente, acá viene la individualización. Algunas medidas serán para fútbol, algunas serán para vóley, otras serán para natación y algunas de repente pueden ser generales. El trabajo que realizamos en la escuela Oledo Brasil es justamente relacionado con el hecho de poder, primero que nada, detectar algunas medidas, tener algunos indicadores relacionados en el mundo de la salud en primera instancia, porque uno de los objetivos con este grupo en particular es que el nivel de salud o el estado de salud sea adecuado. Y lo segundo, con algunas medidas adicionales, pues también detectar algunos indicadores, poder determinar algunos indicadores que nos permitan visualizar el estado en el que se encuentran los deportistas, tomando en cuenta ya no un indicador de salud, sino ya tomando en cuenta indicadores deportivos. Entonces, por eso es que estamos viendo, por ejemplo, lo que está mostrando usted era la medida de talla, acá estamos tomando la medida de talla sentado y por ahí puede estar, ahí usted que está la balanza. En la parte de atrás, justamente, una de las personas que me apoyó, el licenciado Rennar, está tomando la medida de cintura e incluso tomamos medida de pliegue de tríceps, dependiendo mucho del grupo etario. Entonces, con estas medidas obtuvimos indicadores de salud, obtuvimos algunos indicadores básicos deportivos y también con algún grupo empezamos a ver proyección de talla,
el tipo de madurador que es, la edad de pico de maduración y todas esas cosas, ¿no? Entonces hicimos un trabajo simpático para poder justamente ver el estado en el cual se encuentran los integrantes de la escuela de fútbol. Yo alguna vez leí acerca de Lionel Messi que le hicieron un examen de antropometría y le determinaron que él iba a ser una talla muy pequeña, muy baja. Quiere decir, doctor, que bajo este tipo de exámenes, un papá puede saber a qué talla más o menos en promedio, creo yo, puede llegar a medir su hijo. Sí, en realidad existe la proyección de talla y es algo que se determina bajo diferentes formas, si se puede decir. Hay un abordaje que es médico, viendo un poco la radiografía, una radiografía de mano. Hay otro tipo que es mediante placas dentales, en las cuales también nos permite ver la proyección que puede tener, si todavía puede crecer y cuánto y todo lo demás. Pero también existe algo que nosotros aplicamos en ese sentido, los nutricionistas que nos dedicamos al área deportiva, que es un método antropométrico, que también sirve justamente mediante la toma de algunas medidas, nos sirve para poder proyectar la talla que va a tener la persona. Entonces, en ese sentido, sí podemos proyectarla. Obviamente, esto no es palabra de Dios, no quiere decir que así como es, con todos los centímetros y milímetros va a salir, hay un sesgo, lógicamente, un error que puede darse hacia arriba o hacia abajo. Este es el potencial total de talla que puede tener, no implica que la persona va a llegar a esa talla, porque en el camino pueden darse muchos factores que dificulten la obtención de esta talla, ¿no? Pero sí es algo que se puede determinar, ¿no? Y eso es algo que también hicimos en la escuela de fútbol. Usted ha hablado de potencial de talla. Y quiere decir que todos nosotros, los seres humanos, hemos tenido, en este caso los chicos van a tener un potencial de talla. Esto lo que le entiendo es que van a llegar, tienen una, digamos, un techo donde llegar, digamos, 1,80 m se me ocurre, ¿no? O sea, puede llegar a ese 1,80 m, pero no necesariamente voy a llegar porque sí, tendría que llegar a ese 1,80 m bajo algunos factores, por ejemplo, en su caso, una buena nutrición. Sí, de la misma forma que usted lo ha dicho, o sea, se trabaja así. Nosotros podemos proyectar la talla que va a tener la persona, pero en realidad en el camino hay muchos factores en realidad que pueden impedir de que lleguemos a esa talla que uno ha proyectado, ¿no? Como usted lo ha mencionado, en mi caso es la nutrición. El hecho de tener una nutrición variada, balanceada, pues ayuda justamente a poder cubrir los requerimientos de este grupo, en particular infanto-juvenil, y apuntalar ese lado. Pero también el hecho de la actividad física. Entonces, si estamos hablando de un niño de repente de 8, 9, 10 años, que le hemos proyectado una talla de 1,80 m, pero no realiza ningún tipo de actividad física, se alimenta mal, no llega a cubrir los requerimientos de energía, solo por mencionar esas dos variables, obviamente no podemos esperar que llegue a cubrir toda la talla que podría haber ganado. Entonces, y normalmente este es algo en el que no caemos en la cuenta, no le damos mucha importancia, porque decimos, no, todavía es pequeño, ya crecerá, ya se alimentará bien, ya hará actividad física, y que lo dejamos como para después, ¿no? Y a veces me ha tocado, pues, trabajar con algunos chicos cuyos padres, pues, ya ven que el chico tiene, no sé, 17 años, 18 años, y recién se caen en la cuenta o se preocupan de que de repente se quedó con una talla muy baja y no saben por qué. Entonces, pasan evaluación y yo les digo, sí, pero la edad pico de crecimiento de ese chico era a los 13 años, ya tiene 17 o ya tiene 18, ¿qué hacemos? O sea, el momento ideal en el cual el cuerpo estaba pues enfocado en el crecimiento ya pasó, ¿no? Entonces, ahora ya a los 17, 18 años prácticamente ya está formado, o sea, ya terminó su proceso de desarrollo, de crecimiento. ¿Qué más podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos apuntalarlo? Vamos a apuntalar la nutrición, vamos a intentar hacer cambios, pero en realidad revertir esa situación es muy, muy complicado. Ajá, o sea, hay un momento, digamos, ¿no? O sea, en este caso está hablando, por ejemplo, de un niño o una niña, aunque creo que la niña es mucho más antes, ¿verdad? Pero bueno, hay una edad determinada. Antes que llegue a esa edad determinada donde se va a dar lo que comúnmente conocemos el estirón, el niño, la niña tiene que estar bien nutrida, tiene que tener actividad física, no estamos hablando de actividad deportiva, sino actividad física, quizás de repente bailar, salir a caminar, le gusta subir las gradas, pero buena nutrición y buena actividad física es una fórmula para que se aproveche ese potencial de crecimiento justo en la edad que según se hacen las proyecciones. Sí, en realidad, obviamente, en el grupo infanto-juvenil, más cuando son niños, pues están en proceso de crecimiento, o sea, se está dando crecimiento, están creciendo a una velocidad determinada.
Pero llega una edad en particular que se da entre los 11 y los, inclusive hasta los 14 o 15 años, entre hombres y mujeres, por ahí va, pero es ese parámetro. En esta edad en particular, pues esta velocidad de crecimiento aumenta hasta lo máximo que se puede. Y a este aumento de velocidad, pues llega a tener un pico de velocidad, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros determinamos la edad pico de velocidad de crecimiento. Entonces, ¿dónde va a tener la mayor velocidad de crecimiento? Por consiguiente, ¿dónde el cuerpo va a utilizar todo lo que pueda, todos sus recursos, dónde se va a dar esta mayor ganancia? Porque después de este pico de velocidad, la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces, al final, así tengo un potencial de talla muy grande, pues al final no va a llegar a cubrirlo. Pero lo que usted dice sí es verdad. Pero también no es que solo sea la nutrición y la actividad física. Son muy importantes, así es, pero no en realidad el crecimiento es multifactorial. Por ejemplo, ahí le podrían añadir uno más, y que sería el hecho del descanso. Entonces, estamos hablando de que este grupo también debería estar descansando aproximadamente, bueno, como mínimo en realidad, las 8 horas. En un grupo de chicos de 11, 12, 13 años debería estar durmiendo aproximadamente 8 horas y como mínimo todavía, lo mínimo que puede darse. La pregunta sería, cuántos en realidad de los jóvenes o de los púberes, adolescentes de este grupo, realmente duermen pues sus 8 horas, ¿no? Entonces, a veces duermen mucho menos por variadas razones. Entonces, eso también termina siendo algo que va a impedir en realidad alcanzar todo el potencial que tiene de talla, ¿no? Te he escuchado decir de que hoy en día los chicos están más pegados a la tablet, al celular, a la laptop, la computadora, los juegos en redes. Esto de una otra manera también puede influenciar en su nutrición y por consecuencia en la proyección para una buena talla. Al final hay muchas cosas que se van interconectando, ¿no? De una u otra manera terminan siendo factores que uno no esperaría que van a afectarnos, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, el hecho de estar mucho tiempo pegado, ya sea al celular, a la tablet, a la computadora, a los juegos, que ya de por sí los chicos de esta edad están mucho tiempo pegados por la virtualización en la educación y en todo ello, y si a eso le sumamos mucho más tiempo por el hecho de estar jugando o estar conversando, viendo algo en las redes, pues determina de que estén más tiempo en un estado sedentario. O sea, más tiempo en este estado, menos tiempo haciendo actividad física, y por consiguiente eso va a ser, pues, de una u otra manera, que no va a ser beneficioso para ellos. Ahora, el hecho de que también estén muy al pendiente, especialmente en los juegos, muy concentrados, muy ahí metidos, les puede generar algún tipo de ansiedad, y esta ansiedad puede desencadenar en otras cosas, como por ejemplo el hambre emocional, en la cual no es que tengan hambre, no tienen un apetito físico, pero realmente les genera la sensación de querer comer algo, esta ansiedad que van teniendo a raíz de algo que van haciendo en particular, o en las redes, o se enteraron de algo por ahí, o en los juegos, como le decía, ¿no? Y esta hambre emocional pues hace que consuman más alimento y sin querer ahí van consumiendo mayor cantidad de calorías, y esto repercute de una u otra manera en el estado que va a tener, van a empezar a subir de peso de repente. Entonces, hay muchos factores ahí que se van interconectando de una u otra forma. Doctor, yo he escuchado y he visto una experiencia de un allegado acá de mi barrio. El papá medía pues 1,55 m, más no, bien chiquitito. Pero sus hijos llegaron a pasar 1,80 m los tres. Y me acuerdo que uno de mis amigos, ¿no? Me decía, por si acaso mi papá, porque mírame, y se parecían, pues era, digamos, papa partida, ¿no? Y él me contaba de que su papá fue chiquito, pero a él le dijeron, mire usted, ¿de cuántos años atrás estamos hablando? De que la única forma para que sus hijos no sean de la talla del papá, 1,55 m, no llega al 1,60 m, era que coman menestras por lo menos 4 veces a la semana y que salgan a correr todos los días. Y así los educó, ¿no? Y entonces al final, sí, pues los tres pasan el 1,80 m, ¿no? O sea, este es verdad, o sea, pues haya podido llegar a 1,80 m estos amigos por esa cuestión de las menestras y de salir a hacer deporte. En realidad, esto relacionado con el crecimiento y la talla, como le decía, es multifactorial. Hay muchas cosas que pueden suceder en el camino, y por ejemplo, yo le pongo algunas que pueden ser hipotéticas, la verdad, pero nos ayudan a entender un poco más la perspectiva. Nos dice que los padres tenían aproximadamente 1,5 m, 1,60 m, por ahí, de repente ya bordeando esas medidas. Ahora, la pregunta sería, ¿a usted qué le hace creer de que los papás de repente sufrieron un proceso de riesgo de talla baja o tuvieron talla baja?
No era el potencial que tenían genéticamente establecido, pero los procesos que llevaron, ellos tuvieron esa talla, se quedaron ahí. Pero eso no significa necesariamente que esta predisposición a la talla alta que pudo haber venido por antecesores, de repente, no sé, abuelos, bisabuelos, no sé, no tengo idea por ahí, pero que de repente sí estaba ahí, ¿no? Estaba la predisposición a hacerlo, pero de repente en el grupo de sus padres pues no se dio, pero de repente con los chicos sí podía darse. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, muy hipotética, pero de poder entender que hay muchos factores a considerar. Ahora, también tengamos en cuenta otra cosa. En el año 2007, la OMS hizo un estudio bastante grande en particular, que es el estudio multicéntrico de la OMS, en la cual utilizó varios recursos y trabajó con muchas personas alrededor del mundo en diferentes países. O sea, diferentes países, o sea, no todos países desarrollados en particular, pero tuvo un criterio muy interesante. Trabajó y vio que en los diferentes países trató de mantener las mismas características a todos, la misma cantidad de alimentación, que tengan lactancia materna exclusiva 6 meses, o sea, trató como que de mantener a todos por igual. Y se percató de algo curioso, porque se percató de que, hasta por lo menos según el estudio, todos tenían la misma posibilidad de crecer si es que cubrían justamente estos criterios en particular relacionados con alimentación, buenas costumbres, hábitos sanitarios, etcétera, etcétera. O sea, todos tenían la misma predisposición, la misma posibilidad de crecer independientemente del país donde estaban. Y a raíz de este estudio es que sacaron justamente sus últimas normas, sus últimos parámetros, referencias, en los que se utilizan normalmente. Actualmente utilizamos esos parámetros para poder enlazar y poder clasificar a los chicos de acuerdo si están teniendo una talla adecuada o no. Entonces, esto nos dice que si nosotros consideramos estos factores desde que son muy pequeños, desde que nacen en particular, y llevamos los hábitos que deberían, ya sea en alimentación, en estado de salud y todo lo demás, pues tenemos la posibilidad de poder desarrollarnos adecuadamente. Claro, claro que sí, doctor. Ya para terminar, y la verdad que el tiempo se ha quedado corto, pero ya para terminar, ¿somos los peruanos disciplinados en nuestra nutrición? ¿Y son nuestros deportistas disciplinados en nuestra nutrición, doctor? Todos somos seres humanos y la parte más complicada es la educación nutricional. O sea, más allá de todo, los deportistas en realidad siempre, y todos nosotros, no solo los deportistas, todos necesitamos educación nutricional para poder orientar mejor lo que vayamos a realizar. Los deportistas tienen mucha dedicación, mucho compromiso, y a veces también ellos, igual que nosotros y muchos, necesitamos educación, necesitamos a alguien que nos diga si lo que estamos haciendo está bien, está mal, y que parta de una experiencia profesional y no solo de una experiencia empírica, ¿no? Porque como le comentaba al inicio de la entrevista, la nutrición no es solo una y sirve para todo el mundo. O sea, hay consejos desde el punto de vista de la salud que no se pueden aplicar de repente en el mundo deportivo y viceversa. Entonces ya esto complica la elección de información. Hay demasiada información, no sabemos a quién hacerle caso y esto dificulta un poco el trabajo y al final terminamos haciendo las cosas de forma empírica, ¿no? Lo que creemos, lo que pensamos, lo que escuchamos de repente por ahí, pero que de repente no era lo adecuado para nosotros. Doctor, la verdad le quedamos muy reconocidos, son las 3:03 de la tarde, nos hemos pasado el tiempo, pero le quedamos muy reconocido por su presencia aquí entre tiempo. Estoy seguro que no va a ser la primera vez, ya pactaremos para otros encuentros y dialogar acerca de este tema tan importante como es la nutrición, pero que hay veces no se toma en cuenta dentro del desarrollo deportivo, ¿no? Hay veces nos centramos en el desarrollo deportivo por el resultado y punto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que tras ese resultado, hay muchos factores y uno de esos es la nutrición. Doctor José Miguel Chambi Enrique, le quedo muy reconocido por estar aquí en Entretiempo y será hasta otra oportunidad. No, muchísimas gracias a usted, señor Rómulo, por la invitación a esta entrevista. Muchísimas gracias a toda su audiencia de Entretiempo. Y nada, mi nombre es José Miguel Chambi Enríquez. Me pueden encontrar en el Facebook como José Chambi Nutrición Deportiva, donde suelo subir información también relacionada con la nutrición deportiva y todo ello. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Permiso. Bien, ahí ha estado el doctor José Chambi. Repito, nutricionista del Centro de Alto Rendimiento, aquí en Cerro Juli, y en consecuencia